Otro ejemplo, un patín donde vemos los conjuntos y subconjuntos con sus diferentes direcciones de ensamblaje, ¿sí? Acá la parte del pisador, vemos que hay una parte que se desliza hacia atrás en esta corredera, los tornillos en el mismo sentido de la fijación o del ensamblaje salen hacia arriba. En el caso de estos tornillos, salen en la dirección donde van puestos, lo mismo la rueda, el freno y los rodamientos. Acá hay el ejemplo de uno de Fernando, creo. Bueno, fíjense cómo el fondo y el render de las piezas, cómo realza el producto. Yo creo que no es una condición que ustedes lo rendericen, pero todo aquel que le sobre tiempo, yo creo que suma. También, lo mismo que antes. Fíjense cómo la dirección de los tornillos es la dirección de la explosión. Acá hay una pieza que va hacia atrás, estos tornillos salen hacia arriba, la cuchilla se desplaza con cierto ángulo. Bueno, ahí se ven también unos detalles de directrices y generatrices, que ayudan mucho a comprender cómo es el dibujo. Bueno, acá vemos otro ejemplo más de una agujeradora, ¿sí? Acá vemos que los tornillos, como en el ejemplo anterior, eh, tienen el número idéntico, ¿sí? Todos los tornillos que tienen la misma rosca los simplificamos y van con la misma numeración. Acá vemos el motor está explotado en esta dirección central del eje, ¿sí? Y la carcasa está en el sentido opuesto, está cruzado. Podemos detalles de elementos, por ahí elementos complejos, como escuchábamos recién un ejemplo. Bueno, acá hay un subconjunto que lleva un número. Es una pieza estándar que se adquiere a un proveedor externo y se pone directamente como pulsador. No hace falta desarmar el interior de ese pulsador. Y acá el productor pone una imagen perspectivada del motor y la transmisión de ese motor ya armado, como para entender cómo es todo este desarme. Acá está dibujado armado. Y acá, por otro lado, tenemos lo que es el cuadro tecnológico, ¿sí? Acá vamos a poner todos los datos técnicos. Por un lado, la numeración de cada parte, como vimos. Por ejemplo, en este secador de pelo vemos como cada parte del objeto tiene un número, ¿sí? Eso sí, tiene que estar totalmente relevado. Cada parte va a tener su denominación. Por ejemplo, si ustedes no saben cómo se llama esta placa de acá, bueno, vamos a tener que empezar a investigar a ver qué nombre lleva. Es difícil que no tenga un nombre, pero bueno, si no llega a tener un nombre, ustedes le pueden poner placa que sostiene la resistencia eléctrica que genera el calor necesario para calentar el aire. Pero si investigamos un poquito más, bueno, esas placas pueden llegar a ser de amianto o con algún componente de vidrio que resiste la temperatura, ¿sí? Esto será un alambre de resistencia como el que ustedes por ahí usan en los Egelín. Esta resistencia normalmente está compuesta de alambre de nicrón. Puede ser que sea otro compuesto. Bueno, habrá que investigarlo. ¿Cómo será el nombre de esta pieza? Parece un contactor. Bueno, parece que es la que conecta la resistencia con el cable, ¿no? Con el cable que va al interruptor. Bueno, hay que analizar de qué material está hecho esto también, ¿sí? Para poder incluirlo en el cuadro tecnológico. Por otro lado, pulsador. Bueno, puede ser que el pulsador venga de un proveedor externo, como habíamos dicho en otro ejemplo. Terminales que son estándar, prensacables, protector del cable para que no se rompa. ¿Qué más? Motor estándar, qué tipo de motor. Vamos a tener que poner todas las especificaciones. Las partes del ventilador, ¿de qué son? ¿De plástico? Bueno, de plástico no queda muy técnico ponerlo, ¿no? Entonces hay que ver qué nombre le damos a esto.
por lo general son polímeros en vez de plásticos. Bueno, y hay que ver qué tipo de plástico. No es el mismo polímero, mejor dicho, el que empleamos en este ventilador que el que está en la parte de la carcasa. Incluso dentro de la carcasa puede haber diferentes polímeros. Uno que resiste más el calor, en la parte cercana a la resistencia, que en la parte de atrás de la carcasa. Bueno, hay que ver, seguramente tienen denominaciones de qué tipo de polímero es. ¿Es poliestireno, es ABS, polietileno de alta densidad, de baja? ¿Sí? Tenemos que llegar un poquito más de decir que es un plástico. Después de que ya tenemos la denominación completa, vamos a ver de qué material está construido cada parte, un poquito lo que estábamos hablando recién. Si es madera, bueno, ¿qué tipo de madera? Si es un acero, hay muchos tipos de acero, lo mismo de aluminio, hay muchos tipos de aleaciones, vidrios, telas, polímeros. Bueno, hay que ir un poquito más allá y decir qué tipo de materiales.